Hola, el mensaje que escucharás a continuación es la palabra de Dios y estamos seguros que transformará y bendecirá grandemente tu vida. Bendiciones. El sistema divino. Retomamos el pasaje base de este tema. El verso 25 de Mateo capítulo 6 dice: por tanto les digo, no se angustien por su vida, qué van a comer, qué van a beber, ni por su cuerpo, qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Verso 27. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura unos centímetros? Y por el vestido, ¿por qué se angustian? Consideren los lirios del campo cómo crecen. Diga conmigo, ¿cómo crecen? Alguno dijo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así. Diga conmigo, Dios la viste así. ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No hará mucho más, diga conmigo, mucho más. Diga conmigo, poca fe. Diga conmigo, mucho más. Poca fe. No se angustien pues, verso 31. No se angustien pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles, o sea, la gente que no conoce de Dios, se angustia por todas estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que de ellas tienen necesidad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, diga conmigo, todas esas cosas. ¿Algunas? Y todas esas cosas les serán añadidas. Así que no se angustien por el día de mañana, porque cada día trae su propia preocupación. Bástale a cada día su propia afán. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. El favor que nos concedes al exponernos la revelación de ella, Señor, es incalculable, porque tiene el poder para darnos acceso a todas aquellas cosas de las que tú dijiste que no han subido al corazón del hombre, a la mente del hombre, que el hombre ni siquiera se ha llegado a imaginar, son las que tú tienes preparadas para los que te aman. Gracias, Señor, por darnos ese acceso, a lo cual nuestra mente ni siquiera ha tenido acceso, porque hay algo mejor, Señor, algo superior, mejor, para que podamos acceder a eso, que está por encima de la razón, que está por encima del oído, que está por encima de los sentidos, y se llama fe. Queremos ese espíritu de fe hoy en nosotros manifiesto, para que tu nombre sea glorificado, para que podamos tomar todo aquello que tú has tomado para nosotros en la cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje describe la radiografía contraria y el reverso de lo que distingue a las personas que se dicen de fe hoy. El pasaje nos dice que no debemos angustiarnos cuando nosotros hemos considerado normal angustiarse, pero como lo decíamos en la anterior entrega, no se trata de vivir de una manera tan natural, porque Dios quiere vernos caminar de una manera sobre lo natural, porque lo natural es limitante, y mientras nosotros caminemos en la naturaleza limitante, por ende nuestras vidas van a estar limitadas. Pero nuestro Dios es un Dios que está por encima de todas las cosas naturales, porque Él es un Dios sobrenatural. Y por eso Él es el Dios de lo imposible. Dios puede hacer posible lo imposible, pero lo imposible para nosotros puede ser posible gracias a Dios, pero a través de nosotros. Las vidas nuestras pueden estar marcadas por imposibilidades mientras la fe en nosotros nos sea imposible. Es decir, nunca voy a ver posible absolutamente nada. Nunca voy a ver posible absolutamente nada que yo crea que sea así. Solamente tenemos acceso
a que lo imposible se haga posible si yo creo eso. El acceso hacia lo imposible para que sea posible se llama fe. Y la fe trasciende a nuestra razón, trasciende a nuestras emociones. Decíamos que hay un sistema establecido por Dios. Es el reino de Dios. Y que Dios ha estructurado la manera como se debe funcionar dentro del sistema que Él ha establecido. Y mientras todo el mundo considera normal angustiarse, deprimirse por las cosas que no se tienen, Dios dice: conmigo están todas las cosas. ¿Por qué estás angustiado o inquieto si me tienes a mí? Y lo decía en un momento, por el vestido, porque se angustia no es la vida más que el alimento. Y pusimos un ejemplo: ¿cuánto puede costar un cuerpo humano? Es invaluable. Pero si Dios te dio este cuerpo, ¿cómo te va a dar el vestido? ¿Cuánto vale el cuerpo? Compáralo, ¿cuánto vale tu vestido? Por eso Dios está diciendo: te he dado lo que vale menos, ¿cómo no te voy a dar? Perdón, te he dado lo que vale más, ¿cómo no te voy a dar lo que vale menos? Muchas personas andan angustiadas porque no han casado, no han introducido su mente, su alma y su corazón en esta nueva forma de vida que el Señor llama cristianismo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, no está diciendo si alguno está en una religión, Él dice: si alguno está en Cristo, dice que es una nueva criatura. Y tenemos que entender la palabra real. Criatura es una nueva creación, es una nueva forma de vida para nosotros. Y dice allí el pasaje: las cosas viejas pasaron. La manera de vivir, y no solamente pecaminosa, sino la manera de concebir la vida tiene que cambiar en nosotros. Pero también la manera como adquirimos la vida, cómo poseemos lo que pertenece a la vida. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice: por esas cosas tenemos grandísimas promesas, dice, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Todas las cosas que pertenecen a la vida, dice que ya nos fueron dadas. Pero dice allí: por su divino poder, mediante el conocimiento. Y decíamos en otra entrega, hay otro pasaje en Efesios capítulo 4 donde dice que algunos andan ajenos de la vida que Dios da por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia es un precio muy alto para pagar. Algunas personas han considerado que conocer a Dios es bastante costoso, demanda muchas cosas de tu vida. Para muchos es mejor quedarse un domingo en su casa, porque todos trabajamos en la semana y trabajamos arduamente. Qué rico para muchos sería quedarse acostado viendo televisión, películas, un domingo en la mañana, porque madrugar un domingo cuando se madruga todos los días, ¿cómo? Eso tiene una demanda, tiene un costo. Pero ese es el costo que demanda el conocimiento de Dios. Para obtener las bendiciones de Dios tienes que conocerlo a Él. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento. No vas a tener acceso a la vida si no tienes acceso al conocimiento. Y por allí hay una frase que dice que si crees que el conocimiento es costoso, prueba con la ignorancia. Es mucho más costoso ser ignorante de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Sí que realmente cuesta. Porque vivir la vida sin Dios, aunque vengamos a la iglesia, cuesta y cuesta más que la gente que nunca ha conocido de Dios. Porque una cosa es estar lejos de Dios y no saber que existe un Dios que provee. Otra cosa es estar en una iglesia y saber que existe un Dios que provee, pero nunca lo vemos proveernos. Porque no nos hemos adherido al sistema como Dios lo ha establecido. Por eso hay muchos cristianos que están así como lo describe el pasaje, angustiados, deprimidos, ansiosos, porque no han sabido adaptarse o acondicionarse a la vida que Dios planteó. Miremos por favor Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 18. Versículo 36. Juan capítulo 18, verso 36.
El sistema de Dios, el reino de Dios, es la manera como Dios ha establecido que deben ser las cosas en la vida cristiana. Es la manera como Dios ha establecido que deben ser las cosas en el cristianismo. No es algo diseñado por hombres para aplicarlo a Dios, sino algo diseñado por Dios para ser aplicado a los hombres. No es Dios el que nos debe sujeción, sino al contrario. Miremos lo que dice Juan, capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El Señor dijo: si yo fuera de aquí, se harían las cosas como se hacen las cosas aquí. Pero ahora le digo: no se hace conmigo como se hace aquí, porque yo no soy de aquí, ni mi reino es de aquí. Ahora nosotros estamos dentro de ese reino. ¿Por qué esperamos que las cosas en el reino se hagan como se hacen aquí? ¿Me estoy haciendo entender? Aquí me refiero al mundo, y ya hablamos de eso, lo que es el mundo, el sistema de cosas que rige el pensamiento y la voluntad de los hombres aquí en la tierra. ¿Por qué esperamos? Tenemos que hacer la adaptación precisa. El Señor dice: mi reino no es de este mundo, Juan 18:36. No esperen que se haga aquí, en mi vida, que no es de aquí, como se hacen las cosas aquí en esta tierra. El Señor dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para no ser entregados a los judíos, pero yo no soy de aquí. Conmigo no se va a hacer nada conforme a este mundo, sino conforme al mundo que está por encima de este mundo, el reino de Dios. Y nosotros hemos venido a entrar al reino de Dios. ¿Cómo pretendemos que en nuestras vidas se hagan las cosas conforme a este mundo si tu vida ya no es de este mundo? Te ha sido otorgada una nueva vida. Y escúchame, una nueva vida, escúchame bien, una nueva vida no significa simplemente una limpieza interior y que pusieron un espíritu dentro de ti. Una nueva vida significa todas aquellas experiencias extraordinarias que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya tiene trazadas para ti. Y a partir de ese nuevo ser que Dios puso en ti, esa nueva criatura, te va a dar esas nuevas experiencias. Pero esas nuevas experiencias, escúchame, están vetadas. No va a tener acceso nadie que no tenga la naturaleza espiritual. 1 Corintios 2:13, ¿qué dice? Ahora sí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. De estas cosas, ¿de cuáles cosas? Voy a remitirme al versículo 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, estas son las cosas que dice el verso 13, cosas que ojo no vio, ni tú que tienes gafas las has visto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Para quiénes? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Ahora, ¿se acuerdan que aquí nuestro manito Elías compartió con nosotros un mensaje de fe evolución? Y nos enseñaba aquel texto que dice que la fe obra por el amor. O sea, lo que imprime la potencia de funcionamiento de la fe es el amor. Sí, nosotros decimos que amamos a Dios, entonces tiene que notarse en nosotros nuestra fe. Tu amor a Dios está demostrado por la fe que tú le demuestras. Entonces un amén no es suficiente para decir que lo amamos. Y no le estoy haciendo un juicio sobre su expresión hace un momento. Es que tenemos que aterrizar estos mensajes. Si realmente amamos a Dios, lo manifestamos con nuestra fe. Y dice la palabra, esas cosas extraordinarias que no han subido a la mente del hombre. ¿Y sabe por qué no han subido a la mente del hombre? Usted sabe que es capaz de soñar el hombre. Miremos los inventos que existen hoy día. Cosas extraordinarias. Pero la Biblia dice que hay cosas que ni siquiera han llegado a nuestra mente.
porque son superiores, porque la fe va más allá de la razón. Siempre hemos dicho que la fe es la razón de Dios, porque nuestra mente está muy limitada. Quien accede a la fe, accede a tener el pensamiento de Dios, porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso significa que a través de la fe nosotros tenemos la capacidad de poder pensar como Dios piensa, de poder ver las cosas como Dios las ve. Que se acerca a una higuera y aunque no era tiempo de higos, el Señor piensa, yo necesito higos, de ahí pueden producirse higos. No importa qué, cómo, cuándo, dónde, porque Él está por encima de las leyes naturales. Tenemos la capacidad por la fe de pensar como Dios piensa, donde todo el mundo ve imposibilidades. Por la fe podemos ver que es posible. Amén. Amén. Sigamos leyendo. De esas cosas que no subían al oído ni la mente del hombre. El versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu ¿de qué? ¿Está leyendo? Del mundo. Del mundo. Digamos, el sistema del mundo, el sistema de Dios. Ahora diga conmigo, el Espíritu nos la reveló. Decíamos que una vida nueva que el Señor nos dio, una vida en abundante, no solamente significa que ha renovado un hombre en nuestro interior, sino que hay toda una cantidad de experiencias que Él mismo diseñó desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2 nos dice que el Señor preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Eso significa que Dios planeó una vida extraordinaria para nosotros, emocional, familiar, económica, todo está ya hecho. Dios no está improvisando contigo. Dígale que está a su lado. Dios no está improvisando contigo. Hermano, no eres un accidente buscando dónde ocurrir. Dios está al control cuando tú te sometes a Él. Ya hay una vida extraordinaria. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. ¿Cuántos tienen sueño? Hoy sí están bien despiertos. ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Los demás no tienen sueños? Sí, están dormidos ya. Sueños. ¿Saben? Decíamos, como el Señor es el autor de la fe, cada sueño que está en tu corazón es algo que Dios puso allí para que tú creas que eso lo puede realizar. Dios es el que pone como autor de la fe algo en tu corazón. Y tú tienes que creer que es posible. Porque con Dios se puede realizar. Como decía Fanny, algunos, sus sueños están dormidos. Es hora de despertarlos. No piense en su vida futura desde su vida pasada. Su vida pasada no determina su vida futura. Borrón y cuenta nueva. No diga, pero es que a la edad que tengo, tantas experiencias que he vivido y yo simplemente ya me di a convencerme de que soy un fracasado, de que las cosas para mí no van a funcionar, que Dios tiene favoritos, que Dios tiene escogidos y yo no soy uno de ellos. Basta ya con eso. Ese tipo de pensamientos tienen que desaparecer de nuestra mente. Tenemos que sacarlos de nuestro corazón. Porque el reino de Dios se revela por fe, dice la Biblia en Romanos. El reino se revela por fe. Y aquí dice que ese plan que Dios ha trazado para nosotros, esa vida extraordinaria que Dios ha planeado, cosas que ojo no ha visto, esos sueños maravillosos que una persona puede tener, dice que el Señor nos la revela por el Espíritu. Es decir, para tener acceso a eso extraordinario, no podemos hacerlo desde el espíritu del mundo, de la manera como nosotros vivíamos. No podemos. Nunca vas a tener acceso al sistema de Dios si estás operando en el sistema del mundo. Por eso dice, no tenemos
le digo esto, estas cosas Dios nos las revela por el Espíritu. Y no tenemos el espíritu del mundo, no podemos vivir como el mundo camina, en esa corriente de muerte, de necedad, de desobediencia. Diga conmigo, las cosas de Dios a la manera de Dios. Las cosas de Dios definitivamente a la manera de Dios. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no es como a ti te parezca, no es como tú piensas, no es como tú crees. Dios ha establecido la manera. Y para que Dios sea Dios realmente en tu vida, entonces demuéstrale sujeción a Él. Porque Dios no tiene por qué estar sujeto a tu propia opinión, a tu propio criterio. Amén. Y luego dice, y nosotros, verso 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Imagínense una persona que no tiene el Espíritu de Dios, que todavía, o mejor, que lo tiene, pero todavía está caminando en el Espíritu del mundo, nunca se dará ni siquiera por enterado lo que Dios le ha concedido. Esa es la ignorancia de la que hablaba hace un instante, de la que muchos, por tenerla como riqueza, su ignorancia. Ignorancia no es conocer algo, sino no aplicarlo. Hay gente que sabe cómo se hacen las cosas en Dios, pero no lo hace. Eso es ignorancia. Ignorante no es el que no sepa una norma, sino el que la incumple. Piense usted una norma pequeña. En el tránsito, un semáforo en rojo. Todo el mundo sabe lo que significa un semáforo en rojo. Y más un conductor. Alguien que maneja un vehículo sabe lo que significa un semáforo en rojo. Y se pasa el semáforo en rojo y lo pilló el guarda y lo multa. ¿Qué puede decir esa persona? ¿Tan de malas? ¿Podrá ser ignorante? ¿Es una persona ignorante? No, ¿por qué? Él conoce el semáforo en rojo, lo que significa, pero viene a concebirse como un ignorante, porque como no conoce lo que va a pasar, ¿cómo desconoces eso? ¿Me hago entender? Y todos en algún momento hemos vivido en ignorancia de cosas peores que un semáforo en rojo. Porque estamos esperando que Dios nos dé luz verde a la vida suya, pero nosotros a la obediencia le hemos puesto semáforo en rojo. Y eso es peor que una multa de un guardia, discúlpeme. ¿Yeah o no yeah? Ok. Pero mire lo que viene. De estas cosas, ahora sí el verso 13. De estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las que no han subido a la mente, al corazón. Mire, de estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, diga conmigo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Diga que está a su lado. ¿Captas? ¿Capullo? Capiche. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mi reino no es de este mundo. No espere un cristiano que se haga con él de parte de Dios como se hace en el mundo. Su reino no es de este mundo. Escúchame, es más, si tú quieres realmente que Dios intervenga en tu vida, si tú quieres que realmente Dios intervenga en tu vida, entonces muéstrale a Dios que lo estás permitiendo, actuando de la manera como Dios ha establecido que Él puede actuar. Por eso Dios no se mueve por la necesidad de nadie, sino por la fe de la gente. No es cuánta necesidad yo le exponga a Dios de mis problemas, sino cuánta fe le demuestro a Dios que tengo en mis problemas para que Dios los pueda resolver. Amén. ¿Vamos claro hasta allí? ¿Alguna pregunta? Hasta el final. ¿Ok? Pero no la pierda. Entonces, el engranaje que hace que este sistema funcione es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Volviendo a Mateo capítulo 6. Mateo, ¿dónde estás? Que no te veo. Versículo
27. ¿Y quién de ustedes podrá por mucho, diga conmigo mucho, téngalo presente, escríbalo aquí en el tablero imaginario, mucho? ¿Quién podrá por mucho, cuánto? Mucho que se angustie, añadir a su estatura unos centímetros? Diga conmigo, mucha angustia. Y por el vestido, ¿por qué se angustian? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Diga conmigo, poca fe. ¿Qué palabra tenemos escrita en el tablero imaginario? Mucha angustia. Mucha angustia. Diga conmigo, poca fe. Mucha angustia, poca fe. En este contraste, el Señor nos dice, nuestra medida de fe está determinada por nuestra medida de ansiedad. ¿Quiere saber usted cuál es su medida de fe? Muéstreme su medida de angustia y de ansiedad. Lo que me falta de uno necesariamente es lo que me sobra del otro. ¿Ok? Y luego dice, no se angustien pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque la gente que no conoce a Dios, los gentiles, se angustian por todas esas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas les van a ser añadidas. Poca fe es la expresión que utiliza el Señor. Poca fe. Poca fe. La pregunta es, cuando el Señor utiliza la expresión poca fe, ¿se refiere a la cantidad de fe que se tiene o a la cantidad de fe que se usa? Cuando el Señor habla de poca fe, ¿se refiere a la cantidad de fe que se tiene o a la cantidad que se usa? Hasta aquí la mayoría han respondido la que se tiene. Y muchos hemos creído que es así. Pero hoy le voy a demostrar por la palabra de Dios que no es así. Vamos a ver que la mayoría ha tomado un versículo de Romanos capítulo 12, 12, versículo 3, y ahorita más adelante vamos a ver, donde la Biblia habla de la medida de fe que Dios repartió. Y algunas personas hasta ahora han pensado que Dios ha repartido medidas de fe, porque creen que eso dice el versículo. Y no. Vamos a ver qué es lo que realmente dice el versículo, sustentado con otros versículos, porque la Biblia da revelación así mismo. Hay algunos elementos que componen la fe, y entre ellos está el hablar. No se angustien pues diciendo que comeremos, que vestiremos. Una persona que realmente tiene fe tiene que usarla en todos aquellos elementos que componen la fe, y uno de ellos es el habla. No voy a detenerme en eso hoy, porque será otro tema de estudio. Pero mire que el Señor dice que lo que la gente habla es angustia. Por eso le dice poca fe, porque ¿qué están haciendo? No están usándola. Por eso le decía, la fe nos enseña que desde la nada se puede llegar a todo. La fe nos enseña que desde la nada se puede llegar a todo. El Señor dice, miren las aves, no trabajan, no hilan, no recogen en graneros, miren los lirios del campo. Ustedes deben ver esos animalitos y notar que aunque no hacen, Dios hace. Desde la nada se puede llegar a todo. La diferencia entre no tener nada y tenerlo todo está en la actuación del Padre, la intervención del Padre
Y esa intervención solamente está determinada por la fe. Esto nos lleva a concluir que la ausencia de Dios para bendecirnos en nuestras vidas no ha dependido de Él. ¿Estamos muy atentos? ¿Estamos? Entonces, si queremos una vida diferente, tenemos que empezar a tener una relación con Dios diferente. Y escuchen, tenemos, porque Dios tiene para nosotros una vida extraordinaria. Nosotros no podemos entonces vivir cualquier forma de vida con Dios. Si Dios tiene cosas tan extraordinarias para nosotros, ¿por qué estamos viviendo una vida tan simple con Dios? La diferencia entre tener y no tener solamente radica en la intervención de Dios. El Señor dijo: los pajaritos, los lirios no hacen, yo soy el que hago. Y está hablando de fe. Está hablando de fe. El que está a su lado, captaste, capullo. En algún momento de mi vida tengo que sincerarme. Creí que estaba viviendo por fe. Fue el mayor tiempo, o fue el tiempo de mayor necesidad de mi vida. Porque a mí me habían enseñado que vivir por fe es andar sin absolutamente nada, no tener nada. Y decimos: no, es que yo vivo por fe. Pero si nosotros vemos la vida que llevamos, diríamos: ¿será que está viviendo por fe? Dice la palabra. O venga, le voy a, como se lo dije hace un momento, ¿cómo sé que estoy viviendo por fe? Tu nivel de afán, dime tu nivel de afán y te diré el nivel de fe que tienes. Así es. ¿Se acuerda que decíamos que el reino de Dios ha venido a nuestras vidas para tomar o traer de vuelta el paraíso que el hombre perdió? Entrar al reino es entrar nuevamente al paraíso de Dios, a donde Dios está gobernando. Eso es lo que el hombre perdió cuando fue expulsado del paraíso. Pero una cosa que quiero aclarar, que el hombre también perdió cuando fue expulsado del paraíso, fue la forma en cómo él veía las cosas y cómo él se veía a sí mismo. El Señor nos dice en ese pasaje: de ustedes no se afanen, porque ustedes valen más que las aves. El afán es el resultado de que una persona no ha creído el valor que Dios le ha concedido. Una cosa que perdió el hombre es el valor de su identidad. Algunas personas, por andarse sintiendo miserables, pobrecito yo, que Dios se olvidó de mí, que Dios ni nadie me quiere, todos me odian, etcétera, etcétera. Eso es una actitud que, escúcheme bien, es demoníaca, porque en ninguna manera nos ayuda a recibir las cosas de Dios. El Señor dice: mire, Dios alimenta a las aves, ustedes valen más que ellos. Para empezar a recibir esa intervención bendita de Dios, para que Dios traiga sus bendiciones a nuestra vida, como lo hace con las aves, como lo hace con los lirios, entonces tenemos que entender que valemos para que Dios lo haga. Entonces la fe lo que hace es incorporarnos en la identidad que tenemos. Usted tiene que saber que Dios lo va a hacer porque usted lo vale. ¿Y qué valor? No tenemos que andarnos dando la dignidad de una cucaracha o de un gusano. Es que no valgo, es que no sirvo. Entonces, ¿qué compró Dios? ¿Por qué pagó el Señor a precio de sangre por tu vida? ¿Por basura?
Nuestra identidad y nuestro valor nos lo da la sangre de Cristo. Probablemente no valíamos nada, pero el Señor nos dio valor. Conozco gente que compra monachos. ¿Sabe? ¿Monachos se llama? Dame un sinónimo de monacho, por favor. Mamarrachos. Eso, más técnico. Y pueden decir que esta pintura la hizo a, qué sé yo, cualquier pintor X, para no entrar en problemas culturales. Y usted puede ver ese cuadro y usted dice, ¿eso es un mamarracho? Mi hija de 2 años pinta mejor. ¿Y cuánto pagaste? 1.000 millones. ¿Qué? Lo tumbaron, viejo. De alguien que no tiene la menor idea de lo que es arte. Y uno dirá, eso tan horrible, eso tan feo. ¿Y qué es lo que hay allí? No lo que tú quieras ver. Pero se lo vendieron bien argumentado, qué vendedor. Y si realmente el cuadro vale eso, la pregunta es, ¿por qué tiene valor? ¿Por qué tendrá valor en el mercado? Se debe a muchos factores. Pensemos solamente en el pintor. Póngale un nombre a ese cuadro y el mamarracho dejará de ser un mamarracho. Tu persona, el que está a su lado, su persona. Ahora lleva una firma indeleble. La Biblia le llama el sello. Y no está firmado en óleo con acuarelas, sino con la sangre de Cristo. Perteneces a Cristo, Padre. Somos posesión suya, pero no solo posesión suya, sino su obra. Y Él no hace mamarrachos. Ve que está a su lado, tú no eres un mamarracho. Escuchaba es que aunque parezca, pero no. Es una obra de arte. Una obra de arte. Puede entender la dimensión. Así que deje de creer que no vale nada, porque estará rechazando lo que el Señor hizo por ti. Lleva la firma de Dios. ¿Cómo le vas a decir a tu vida un mamarracho? Que Dios obra en tu vida, y Dios lo está haciendo. Que como dice Marcos Vidal, su escritura será perfecta a pesar de nuestros renglones torcidos. Siempre. La historia que Dios va a escribir de ti y que está escribiendo en ti es perfecta, a pesar de nuestros renglones torcidos. Amén. Gracias por eso. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes que los pájaros no se preocupan? Mire, no sé, ¿usted habrá visto algún pájaro? Mire, ni los que están en las casas enjaulados, esos son los que menos se preocupan. ¿Usted ha visto todo el evento comercial que existe alrededor de las mascotas? Ya les hacen hasta cirugías de párpados caídos a las mascotas. ¿En serio? ¿Perdón? Sí, cumpleaños, de todo. Hoteles, 5 estrellas. Si se cuida así de las mascotas, Dios viste a los lirios, Dios cuida a los pajaritos. Así, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros que valemos más? Porque el Señor, escúcheme, no murió por pájaros ni por lirios. No entregó su sangre por ellos. Una consecuencia de la bendición de la naturaleza será nuestra salvación. Pero realmente el Señor lo vino a hacer por nosotros. Valemos mucho más. Pero allí es donde viene el contraste. Hombres de poca fe. Poca fe, pero mucha angustia. El problema de la poca fe era la abundancia de angustia. Y la abundancia de angustia se debe a argumentos, así como la abundancia de fe.
Tú no tienes mucha fe porque no tienes muchos argumentos que pesen en tu mente y en tu corazón, los de Dios. Tienes tanta angustia porque lo que pesa en tu corazón es otra cosa. Eso viene para mí también. Eso te decía. Muéstrame tu nivel de fe, mostrándome tu nivel de ansiedad y tu nivel de angustia. Tenemos que hacer que la palabra de Dios tenga el suficiente peso en nuestras vidas como para que ningún viento nos arrastre, de ninguna tribulación, de ninguna prueba. Nosotros vamos, dice la Biblia, que la fe es el ancla del alma. ¿Para qué anclan los barcos? Para que no sean movidos, llevados a la deriva por una marea incontrolable. No se puede controlar una marea. Los vientos van a soplar de donde quieran, las olas se van a ir para allá o para acá. ¿Qué tal una embarcación andando a la deriva? Bienvenidos a no sé dónde, teníamos un destino en este crucero para llegar a tal puerto, pero ni siquiera sabemos dónde estamos, pero gocemos la que estamos en un crucero. ¿Qué tal? De eso no hay. Ok, la firme ancla del alma le llama a Dios a la fe. Una cosa que perdió el hombre al ser expulsado del paraíso fue su aprecio y su valor. Por lo menos la forma en que el hombre se veía en ese pasaje de Mateo capítulo 6, se menoscababa, no se creía digno de recibir de parte de Dios. Pero Dios dice que no se afanen, ustedes valen más que las aves. Si Dios alimenta a las aves, ¿por qué a mí me va a tocar sudarla con dolor, como dice en Génesis? Con dolor comerás el pan, con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Ojo con lo que voy a decir. Si el padre alimenta a las mascotas, ¿no va a alimentar a los hijos de la casa? ¿Tú le darías de comer al perro y al gato y dejarías aguantando hambre a tus hijos? Al loro, a la guacamaya. Alguien dirá que es que las aves no pecaron. Yo te digo, ¿la sangre de Cristo se derramó por las aves o por los hombres? ¿Y para qué? Para cambiarnos la vida. Ahora, y siempre es y ha sido por la fe. Siempre ha sido por la fe. Las aves, los lirios, nunca han estado ni en la ley, ni en la fe, ni en la gracia. Siempre han estado en Dios. Siempre. Y Dios los ha sustentado. Siempre las cosas han sido por la fe. Cuando preguntamos lo que nos falta, tenemos la tendencia a mirar nuestros bolsillos. Pero ¿no será que tenemos que hacer una introspección mayor y antes que respondernos lo que nos falta mirando los bolsillos, tenemos que mirar el corazón? ¿Qué nos falta? ¿Dinero o fe? Quien tiene un dinero lo puede perder, pero quien tiene la fe, al que le toca más duro es al que salió expulsado de la comunión con Dios y sigue así. Me estoy refiriendo a Adán cuando sale del paraíso. Cuando Adán sale del paraíso, cuando está expulsado del paraíso, lo primero que Dios le dice, ahora le va a tocar bien duro, con el sudor de su frente va a comer el pan. Entonces, escúcheme, por favor, concentraditos en esto. Al que le toca más duro es al que salió expulsado de la comunión con Dios. Eso es lo que representa el paraíso. Y sigue así. En el paraíso Dios lo hacía por ellos. Fuera del paraíso es duro. Mire lo que sigue diciendo. La fe nos hace retornar al paraíso, al reino, al sistema de Dios, donde Dios dice que Él sustenta las aves, Él sustenta los lirios, ¿cómo no lo va a hacer con sus hijos? Escúcheme, el primer Adán, la Biblia habla del primer Adán y el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? El Señor Jesús.
La Biblia dice que por el primer Adán vino la maldición a todos los hombres. Este hombre que la embarró un día trajo maldición a toda la generación humana, a toda la humanidad. Pero la Biblia dice que se introduce en la tierra un segundo Adán justamente para quitarnos eso. Si el primer Adán nos trajo dolor para tomar lo que es nuestro, el segundo Adán nos restaura la comunión con Dios para saber que ya no va a haber ese dolor. El dolor, escúchenme, que estamos padeciendo ni siquiera es por lo esforzado del trabajo, sino porque no hemos tenido la comunión que debemos tener con Dios y el Espíritu Santo está contristado. Porque no le estamos creyendo. Por eso le decía, lo que pesa en nuestro corazón son otras cosas. No está pesando en nuestro corazón los argumentos de Dios, sino el sistema de este mundo. Y el Espíritu Santo es obvio que se contrista. Y por eso hay dolor. Ese es el mayor peso. El primer Adán nos heredó de una manera, pero el segundo Adán nos saca de esa manera a la suya. Ni aun Salomón te podría ganar si realmente vives por fe. Ni aun Salomón te podría ganar si realmente vives por fe. Porque si las aves que no trabajan, los lirios que no recogen, dicen, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así. Quiere decir que por la ley Salomón se vistió muy bien, pero las aves y los lirios por la fe muchísimo mejor. Salomón vivió en la ley y se vistió muy bien, pero los lirios y las aves por la fe se visten mucho mejor. Por eso digo que si realmente vivimos por fe, deberíamos vivir mejor que Salomón. Entonces no podemos decir que vivimos por fe cuando estamos en la situación más paupérrima y degradante. Si realmente viviéramos por fe, tendríamos que ver. Estamos viendo una nueva dimensión de la fe, ¿o no? Amén. Así que no me diga a mí desde la miseria que está viviendo por fe. De pronto la fe en sus propios recursos, pero no en Dios que provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y esa fe que no está puesta en los recursos, sino en Dios, solo se nota en los diezmos y las ofrendas. La fe que no está puesta en los recursos, sino en Dios, solo se nota a través de la fe, solo se nota a través de los diezmos y las ofrendas. Porque ese es el sistema que Dios ha establecido para bendecirte económicamente. Esa es la manera. Esa es la manera. Cuando no vives por la fe en Dios y lo que Él puede dar, lo que Él puede proveer, sustentar, entonces vives por la fe en tus propios recursos, en tus propios talentos, tus habilidades o tus capacidades. Y escúcheme, el hombre más rico en recursos económicos está limitado comparado con el hombre que le cree a Dios. El que le cree a Dios está por encima de todo aquel que tiene recursos económicos, talentos, capacidades. Por eso usted no se limite y no digas que yo no tengo ni recursos, ni talentos, ni capacidades. Tienes a Dios y estás muy por encima del que lo tienen todo sin Dios. Hay que acomodar lo espiritual, papá. No puedes vivir el reino de Dios desde las cosas del mundo. Por eso dice, no tiene el espíritu del mundo. ¿Crees que viviendo con el espíritu del mundo, como el mundo hace las cosas, vas a obtener las cosas de Dios? No, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Dios estableció una manera y queremos su bendición, pero no queremos su manera. Pero una cosa está ligada a la otra. La gente tiene el problema con los principios del diezmo y de la ofrenda, porque el problema no está en el bolsillo, el problema está en el corazón. Está en la mente. Hablamos de la norma del semáforo en rojo, de la ignorancia. El problema es la ignorancia. Y sale más costosa, decíamos, que el mismo conocimiento de la verdad. Ahora escúchame. Si por la fe ya has obtenido muchas cosas y muchas bendiciones,
Atento acá. No hagas de tus logros tus peores tropiezos. No tropieces en lo que has alcanzado. Honra a Dios por lo que has logrado, porque vienen de Él y es para Él. Romanos 11 dice, todo es por Él y para Él. Cuando digo que no hagas de tus logros tus peores tropiezos, o no tropieces en lo que has alcanzado, es porque algunas personas, después de haber caminado por fe, haber visto la bendición de Dios, se empiezan a aferrar a las cosas materiales. Y cuando Dios ya le da mucho, vuelve al inicio, cuando no tenían, que era tan difícil darle a Dios desde lo poco. Y algunas personas piensan que es muy difícil darle a Dios desde lo poco. Espérese cuando tenga mucho. Porque algunas personas dicen que yo no doy porque es que yo no tengo. No, es que tú no tienes es porque no das. Y si tú no te enseñas a dar cuando no tienes, mucho menos cuando tengas. Por eso Dios no te puede poner en la posición de tener, porque si en la de no tener estás acabando con tu corazón, estás vaciando tu corazón, llenando tus bolsillos, no se va a poder. Porque el que es fiel en lo muy poco, dice la Biblia. ¿Dónde nos prueba Dios a veces? En lo muy poco, ni siquiera en lo poco, en lo muy poco. Sea fiel, hermano. Sea fiel. Sea fiel hasta con monedas. Dios nos prueba con monedas, hermano. Amén. Es duro. ¿Cuántos saben que es duro? Recibir monedas. Que a veces no alcanza. Pero está en la concepción. Y lo que no te alcanza no es el dinero. Lo que no te alcanza es tu fe. Si te alcanzara tu fe para honrar a Dios en lo mínimo, usted haga lo suficiente y lo va a hacer. Porque Dios no miente. Dios lo va a hacer. Así que quieres bendición, quieres prosperidad, demuéstraselo a Dios con hechos. Porque la fe sin obras está muerta. En la siguiente entrega veremos el pasaje de Mateo 13, donde el Señor nos dice, 17 también, que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Y hasta aquí algunas personas han tropezado en la interpretación de ese versículo, porque piensan que el Señor está hablando del tamaño de la fe. Cuando el Señor dice que su fe, procuren que su fe sea como una semilla de mostaza. Ahí el Señor habla del tamaño y por eso seguramente algunos se confunden. Dicen la más pequeña de todas las semillas. Entonces algunos piensan que si el Señor nos dice que la fe tiene que ser como la semilla de mostaza y nos dice que es la más pequeña, entonces nuestra fe sencillamente tiene que ser pequeña. Y algunas personas están frustradas porque creen que ni lo más pequeño tienen. Están frustrados porque dicen entonces si el Señor dice que solamente con un poquito de fe y yo no he logrado nada, entonces que mi fe ni pequeñita, no, ¿qué va a hacer de mí? Y pues están frustrados. Pero el Señor no habla de eso. El Señor no está hablando del tamaño de la fe allí. Cuando el Señor dice que nuestra fe sea como el grano de mostaza, se refiere a lo que vamos a ver el siguiente domingo. Así que no se lo pierdan, porque va a estar tremendo. Va a estar tremendo, retremendo, tremendo, retremendo. Vamos a mirar qué significa eso de la fe como el grano de mostaza. Vamos a aprender de manera práctica cómo aumentar nuestra fe, cómo usar la fe, porque estábamos hablando, y como lo dije en un principio, el pasaje que se refiere a la medida de fe no se refiere a la medida de fe que nosotros hayamos recibido, sino a la que usamos. Vamos a mirar bíblicamente cuál es la medida de fe que hemos recibido, porque la Biblia habla de eso. ¿Cuál es? ¿Dónde están los pasajes que hablan al respecto? Y cómo usar la fe que tenemos para lograr cosas grandes y extraordinarias. ¿Cuánto les gustaría
recibir esa información. Te aseguro que de ese mensaje, escúchame, de ese mensaje va a depender que nuestra historia de vida cambie para bien. Ahora bien, advertencia. El siguiente domingo van a suceder muchas cosas. Van a aparecer paseos programados. Van a aparecer actividades, sancochos bailables, lavada de ropa, muchas cosas. Va a llegar la visita que hace 30 años no venía, justo el domingo a las 8 de la mañana. Bien. Pero tú, ¿quién que está a su lado? Tú no. Tranquilo, que grabamos. Tranquilo. Pero tú vas a estar en primera fila, porque este mensaje, le voy a ser sincero, este mensaje que estoy predicando está fechado en el año 2000. Este mensaje lo prediqué, 2003, 15. ¿Cuál es el título? Dice el nuevo sistema de la fe. El nuevo sistema de la fe. ¿Cuál es la fecha? La fecha es marzo del 2013. 2003. Por lo menos no es de los que tienen las tablas de multiplicar, ¿verdad? Ese mensaje, desde el año 2003 que lo prediqué, y algunas personas que pudieron haber estado allí van a encontrar unas grandísimas diferencias, porque ahora hay una mayor revelación, una evolución. Que te voy a ser sincero, cuando yo estudié este mensaje nuevamente, lo repasé, encontré unas cosas que a mí me dejaron tan sorprendido. Este año 2019 estoy cumpliendo 20 años predicando la palabra, ahorita diciendo, son 20 años de ministerio. Sí, yo comencé a los 2 años. No entiendo la risa, la verdad, francamente, pero sí, comencé 2 o 3 años más o menos que cuando empecé el ministerio. Y en estos 20 años de trascender ministerial, he recibido, y puedo reconocerlo como un hombre privilegiado de parte de Dios, unos tesoros extraordinarios. Y me han sorprendido mucho las revelaciones que Dios en su gracia nos ha dado. Te lo digo, de los mensajes que me han sorprendido en mi vida, preparándolos, y todito se lo va a soltar el próximo domingo, Dios mediante. Si el Señor viene, bueno, allá en el cielo usted lo va a recibir de completo, el Señor se lo va a revelar. Pero, mejor dicho, de ese mensaje, y ojalá que se venga preparado de la mejor forma, con invitados y demás, van a entender que su vida, mejor dicho, va a cambiar. Se lo aseguro. Preparando y repasando este mensaje, encontré cosas que se lo digo realmente. En años de estudio ese pasaje, lo he estudiado cientos de veces literal. Este pasaje lo he predicado decenas de veces. Lo he repasado y leído cientos y cientos de veces. No había visto cosas que había. Y todo eso, hermano, esa bomba, que usted la va a recibir. O sea que su vida literalmente va a explotar, papá. ¿Y sabe por qué entiendo? Porque Dios trae revelación de una palabra para revelar un hecho. Y estamos, escúcheme bien, a puertas de recibir como congregación una bendición tan gigante y tan extraordinaria. Escúcheme bien, vienen cosas extraordinarias para todos nosotros. Porque cuando Dios revela cosas extraordinarias es porque vienen cosas extraordinarias. Si usted puede empezar a creer por cosas extraordinarias, entonces significa que va a empezar a vivir una vida extraordinaria. Y yo sé, hermano, esta palabra a mí me hizo clic. Yo voy a ser franco. Yo le envié un mensaje casi a las 3 de la mañana. He dormido como 2 horas apenas. El mensaje que tenía preparado anteriormente, que yo estaba pasando este mensaje, lo estaba transcribiendo. Estaba en mi cuaderno, justamente lo traje porque no lo tenía en computador. Entonces ni computador tenía. Se me borró. Se me borró. Y traté de hacer memoria cuáles eran los pasajes. Y el Señor empezó a darme pasajes. Y mi esposa me dijo, eso que se le haya borrado de parte de Dios. Y yo, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo digo? Pero yo en ese momento no lo entendía.
En ese momento no lo entendía y le dije a mi esposa, ¿cómo te ocurre que va a ser de parte de Dios? Si tengo el mensaje preparado, tremendo mensaje, gloria a Dios, ¿cómo hacer de Dios que se pierda? Pero ahora entiendo que sí es de Dios, porque si no se hubiese perdido, no hubiese encontrado esa revelación. Porque era este pasaje, ¿no? Y empecé a leer, y empecé a leer, y empecé a leer, y aquí, y yo, ¿qué? Te lo aseguro, yo nunca había visto eso. Y me he leído muchas veces la Biblia. Y eso no lo había visto. Significa que estamos por ver lo que nunca habíamos visto. Solo si empezamos a creer, porque tal vez nunca habíamos creído. Y estamos incapacitados de creer por eso, porque tal vez nunca habíamos tenido esa palabra. Pero la fe viene por la palabra. Con esa palabra va a venir una fe diferente a su vida. Y vas a crecer. Esperamos pues que, mejor dicho, usted esté bien preparado para recibir esa palabra. Amén. Vamos a hacer una oración para estar despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por este extraordinario día que estaba en tu calendario y que tal vez muchos de nosotros no lo sabíamos. Pero que Padre bendito, hoy empieza a suceder algo extraordinario. Queremos marcar en nuestro calendario, Señor, este día, porque ahora ha comenzado algo nuevo, algo extraordinario. Cuando tú revelas una palabra tan poderosa, literalmente estás quitando el velo a una vida extraordinaria que está por venir. No solamente nos estarás otorgando un conocimiento de una información, sino la fe para creerla, para tomarla. Y sé, Señor, que esta congregación va a llegar a un nivel de bendición tan extraordinario como lo hemos creído, como lo hemos anhelado, como lo hemos esperado. Y muchas naciones dirán, grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Y nosotros diremos, grandes cosas, y nosotros decimos hoy, y decimos ya, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Estamos alegres. Tienes todos los motivos para alegrarte, porque estás en el plan de Dios. Tienes todos los motivos para empezar a gozarte, porque Dios ha trazado un plan de bendición para tu vida, y tú ahora estás llegando a su encuentro. Olvidarás tu miseria, como dice la palabra, o te acordarás de ellas como aguas que pasaron. Olvidarás tu miseria, olvidarás tu miseria. Y los tiempos de angustia, los tiempos de aflicción quedarán atrás, porque ahora Dios se manifestará en tu vida. Acabarás con bienestar y las cosas extraordinarias que el Señor ha planeado para ti serán manifiestas, serán manifiestas. Si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos, si alguna iniquidad hay en tus manos, pero la apartas de ti, y no consientes que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Recibe esta palabra, y aunque oscurezca, será como la mañana. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado, y alejarás de tu morada la aflicción. Tendrás más oro que tierra, piedras como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu oro, y tendrás plata en abundancia.
Entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú cumplirás tus pactos. Asimismo, lo que tú determines se realizará, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando ellos estén abatidos, dirás tú, sean enaltecidos. Y entonces Dios salvará al de mirada humilde. Él libertará al inocente. Por la pureza de tus manos será libertado. Al pobre librará Él de su pobreza. En la aflicción le despertará el oído. Pero también te apartará de la boca de la angustia a un lugar espacioso, libre de todo agobio, y te preparará una mesa llena de manjares. Diga conmigo: el Señor Jesús tiene un lugar espacioso reservado para mí, libre de todo agobio, libre de todo agobio. Es tiempo de empezar a creer por lo mejor. Basta el tiempo ya de haber creído por lo peor. Nuestros miedos eran fuente de nuestra fe, pero ya no más. El miedo es la fe del diablo. Lo que me temía me ha sobrevenido, dijo Job. Y así fue. Si has podido creer por lo que temes, ¿por qué no por lo que sueñas y lo que anhelas? Dios, te aseguro, tiene más razones para que le podamos creer que las que tiene el mundo, las amenazas, los miedos del maligno en nuestras vidas. Dios apartará tu boca de la angustia, y empieza a hacerlo desde ya, y empieza a creer, y empieza a ver ese panorama, ese horizonte. Si tú lo puedes creer, lo puedes crear, porque con Dios todo es posible. Él lo ha dicho. Busquen el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás les va a ser añadido. Vuelve a activar tus sueños, que sean despertados. Vuelve a soñar, vuelve a esperanzarte. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Hay un nuevo tiempo, iglesia. Tal vez no estamos viendo nubes en el panorama, pero viene una lluvia de bendiciones. Y tienes que prepararte. Y tienes que prepararte en tu corazón. Tienes que prepararte para todo lo que Dios tiene. Dios demanda obediencia. Dios demanda obediencia para este tiempo. Dios demanda fidelidad. Dios demanda fidelidad. Dios va a probar los corazones de algunos. Dios nos ha probado a todos, pero viene un tiempo de prueba en el cual Dios quiere ver tu fidelidad, y Dios va a ensancharte. No te estreches tú. Ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso. No seas apocado en lo que tú oras, en lo que tú anhelas, en lo que tú quieres y deseas. No seas escaso, porque Dios te dice: ensánchame, porque te expandirás. Te expandirás. Oh Señor, ayúdanos a creer con una fe suficiente por todo lo que tú tienes. Cosas extraordinarias demandan una fe extraordinaria. Y nosotros la tenemos. Creemos que tú eres capaz. Creemos que tú lo puedes. Ya no más limitantes. Atrás quedará ese tiempo. Pero tienes que estar claro por qué y para qué Dios lo quiere hacer. Tú tienes que escribir esto en alguna parte para que nunca lo olvides. Si tienes que escribirlo grande en una pared gigante de tu nueva casa, lo vas a hacer, lo tienes que hacer. Nunca te olvides por qué y para qué. Nunca, te dice el Señor, te olvides por qué y para qué.
Cuídate. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir todos los mandamientos y decretos y estatutos que yo te ordeno. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites. Cuando tus vacas, tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas sea creciente, no sea que se ensoberbezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído toda esta riqueza. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. A veces la falta de fidelidad es solo falta de memoria, pero necesitas tener claro esto. Y Dios nos ayude en la prueba. Puedes confiarnos, Señor.